Bueno, vamos a hablar un poco de los componentes mentales, más que nada para poder representar y explicar, difundir cuáles son algunos de los componentes que habitualmente influyen en nuestro estado anímico. ¿Cómo influencian estos 5 componentes dentro del estado anímico? A mí me gusta utilizar para esto lo que yo llamo la metáfora de la rotonda, que no es, por supuesto, un concepto mío, sino que es un concepto del doctor Elisha Goldstein, que es un psicólogo americano especialista en depresión y mindfulness. Él habla de la rotonda como un icono, como una metáfora, para poder entender qué es lo que puede ocurrir dentro de la mente y cómo entran y salen los diferentes componentes e influyen entonces en el estado anímico. Ustedes saben que una rotonda es un distribuidor de caminos y que a él llegan entonces diferentes caminos, pueden llegar 3, 4, 5, 6 caminos, depende de la complejidad de esa rotonda, y que esos caminos tienen tanto una vía que es de llegada como una vía que es de salida. Llega una rotonda, entonces sé que tengo que salir en la segunda salida a la derecha de esa rotonda, y esa rotonda tiene 5 salidas, por ejemplo, 5 entradas y salidas, entonces voy a tratar de ir tirándome hacia la derecha, voy a ir abordando la rotonda, voy a pasar la primera salida y cuando llegue a la segunda salida con la iluminación, o sea, con la señalización determinada, específica, voy a abordar hacia la derecha, voy a doblar hacia la derecha y salir por el lugar que me corresponde. Si yo tengo que salir en la tercera salida a la izquierda, voy a tratar de hacer lo mismo, o sea, voy a ir bordeando la rotonda hasta llegar a la salida que considero debo tomar y ahí voy a tratar de doblar hacia esa salida. Esa es la condición lógica. Lo que ocurre es que si uno llega a esa salida, digamos, en piloto automático, o sea que uno ni siquiera se da cuenta que de repente está abordando, está llegando a una salida, ¿cuál es el problema? El problema es que por ahí no me acomodé bien en el tránsito, un auto me desborda o me sobrepasa por la izquierda, o me sobrepasa por la derecha, y cuando yo llego a la segunda salida o a la tercera salida, a donde debo justamente tomar para poder desviarme, no lo logro. Si no lo logro, tengo que entonces seguir por la rotonda, pegar toda la vuelta, acomodarme mejor y tratar de llegar a la salida en la cual tengo que doblar y tomar esa salida. Y si no lo logro nuevamente, tengo que volver a pegar una vuelta en la rotonda. Imagínense que esto ocurre en una rotonda muy circulante, con mucha circulación, muy circulada, quería decir, y que en realidad haya mucha cantidad de tránsito. Haya un tráfico muy denso, entonces de repente me va a ser mucho más difícil el poder abordar mi salida, la salida que yo necesito abordar, sea la segunda, la tercera, la cuarta, para poder salir, justamente para poder tomar el camino que corresponde y alejarme nuevamente de la rotonda. Bueno, todo esto ocurre justamente en la mente, siendo la mente como una especie de rotonda, en la cual existen por lo menos 4 entradas seguras, y hemos sintetizado 2 en una, pero podríamos decir que también existen 5. Por un camino hacia la rotonda de la mente están la llegada y salida de pensamientos. En la mente llegan pensamientos, salen pensamientos, se generan desde la propia mente, obviamente, pensamientos, y esos pensamientos ocupan un espacio que claramente, ¿no es cierto?, es este espacio que circunda a la rotonda de la mente. Llega el pensamiento y entra a circular, supongamos que va circulando hacia la derecha. Pero mientras que los pensamientos solamente circulen, se estorban entre sí para poder salir. ¿Por dónde tienen que salir los pensamientos? Tienen que salir por su camino, que sería este mismo. Pero también llegan las emociones. También llegan las emociones y entonces las emociones también circulan además de los pensamientos. Y por ahí alguna emoción puede salir por el camino que corresponde, o por ahí alguna emoción puede mezclarse y salir por acá, o por ahí queda acá atrapada. Lo mismo ocurre con las sensaciones, con las vivencias, esas inestabilidades internas que uno puede sentir, decir, bueno, no me siento muy bien, pero no lo puedo definir. No son tan claras como las emociones, ¿no? Pueden llegar esas sensaciones y al llegar,
Entonces circulan junto con los pensamientos y las emociones hasta que puedan salir. Ya tenemos 3 componentes mentales: los pensamientos circulando, las emociones circulando, las sensaciones circulando. ¿Qué pasa si de repente todo eso se le suma alguna conducta? O la consecuencia que me genera a mí alguna conducta o alguna comunicación que no fue muy buena o que me está influenciando de alguna manera. ¿Qué quiero significar con todo esto? Que de repente vamos a tener un momento en donde en esta rotonda, que la llamamos rotonda de la mente, en esta metáfora de la rotonda, tenemos un tráfico muy denso, que está caracterizado por miles de pensamientos, tal vez cientos de emociones, cientos de sensaciones, tal vez una docena de conductas y tal vez algunas docenas de impactos comunicacionales. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que esto se convierte en algo muy denso, muy transitado, en donde todos los componentes se chocan entre sí, se sobrepasan entre sí, se mezclan entre sí, y entonces poder salir por los desvíos correspondientes, los 4 que ustedes ven acá, se hace muy difícil. Y eso a la vez potencia esta rotonda. ¿Qué significa que la potencia? Que la hace cada vez mucho más densa, mucho más poblada, mucho más transitada. Y poder entonces tomar conciencia de esta rotonda, de lo que nos ocurre en esta metáfora de la rotonda, es muy importante. Entonces, tomar conciencia de los componentes mentales es fundamental. Hay que, primero, como dijimos en uno de los videos anteriores, tratar de salir del piloto automático de la mente. Cada vez que yo tenga conciencia, caiga, me dé cuenta de que estoy en piloto automático, pensando en varias cosas, divagando con mi mente, trato de volver a mi presente, estar en el momento presente, como dice el segundo ítem, estar en el momento presente, en mi momento presente. No estar en el momento presente pasado, o sea, pensando que es el presente y en realidad estoy en el pasado, ni estar en un momento que creo que es el futuro hipotético, no, estar en este momento, en el presente, en el aquí y ahora, como se dice habitualmente. Estar consciente de mis sensaciones y de mis emociones, o sea, atender a nuestro interior, tratar de tener una actitud más introspectiva. ¿Qué significa introspectiva? Atender a mi interior, estar más consciente de lo que ocurre dentro mío, cómo influyen diferentes vivencias y sensaciones que yo tengo, tanto internas como también factores externos. Intentar no reaccionar entonces en forma automática, porque todo este componente de la rotonda y toda la densidad que esto produce hace que yo reaccione en forma automática. Entonces, aprovechar a tomar una pausa y respirar entre el estímulo que yo pueda estar percibiendo y la respuesta que pueda dar en forma automática, siempre hay una pequeña pausa, como decía el psiquiatra Viktor Frankl, y si uno puede ser dueño de esa pequeñita pausa, tomar un respiro, parar un segundo, entonces uno es dueño de no reaccionar, sino reflexionar, meditar y proaccionar. Atender a nuestra comunicación con los otros y con nosotros mismos. La comunicación con los otros es importante y la comunicación con nosotros mismos también. Tratar de bajar un poco el autocrítico interno. Esa especie de voz dañina, esa voz, digamos, muy ruda, muy fuerte, que nos exige, esa voz autoexigente, esa voz que nos, a la vez, nos dice, por ejemplo, no puedes lograr nada, no te va a salir, no sirve, ¿para qué lo haces si tú no puedes? Etcétera. O sea, intentar manejar un poco la autocrítica interna y a la vez también tratar de relacionarme con los demás en forma un poco más tranquila desde el punto de vista comunicativo, con una escucha más atenta, con una palabra más atenta. Atenta no de ser atento, sino de estar atento, que es muy diferente. De estar atento al otro, de escuchar en forma atenta.
y de hablar en forma atenta, tomando conciencia de lo que escucho, tomando conciencia de lo que hablo, para poder tener una comunicación más franca y no violenta. Y por otro lado, brindarnos a nosotros mismos más afecto, más compasión, más autocompasión, y brindar también más afecto y buena intención, y con una actitud más compasiva hacia los demás. Esta es la propuesta básica para poder manejar un poco toda esta melange que es la rotonda, o la metáfora de la rotonda. Tomar conciencia de que tenemos una rotonda en nuestra mente, o varias rotondas en realidad, y que podemos ir tomando conciencia de ellas, y al tomar conciencia observarlas y poder manejar, digamos, por lo menos en principio, nuestros tiempos, nuestro presente y nuestra atención. Muchas gracias.